Rápido, rápido. Para ti, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es cuando un problema se torna muy, muy fuerte. O sea, cuando un problema en el cual tienen que ver muchas personas y es un problema muy, digamos, muy fuerte, sí. Esa es la palabra. ¿Cómo solucionas un conflicto? Se puede solucionar, la mejor manera de solucionarlo para mí es el diálogo, dialogando con las otras personas que están involucradas en el conflicto. ¿Cómo saber si alguien está en un conflicto? Obviamente si, digamos, está, no sé, me refiero a, tú te das cuenta cuando está involucrada, cuando obviamente se vio en el conflicto, tú la ves en el conflicto, se nota que está en el conflicto. O sea, me refiero, es partícipe del conflicto que hubo. Mi última pregunta. Ajá. ¿Cómo, en tu caso, si no puedes solucionar el conflicto con el diálogo, cómo separarías a alguien de ese conflicto? Sin el diálogo, pues nada, honestamente, honestamente yo digo que sin el diálogo no se podría. Entonces yo honestamente para separar a alguien le diría como te tienes que separar, pues porque si no esto puede llegar a mayores cosas. Pero pues obviamente que yo digo que sin el diálogo no lo puedes hacer, pues porque la otra medida sería pues con la violencia y no, eso no puede ser así. Gracias. Aquí estamos con el sujeto 2 de la entrevista del conflicto. Va a responder las 4 preguntas. Y ya. Pregunta 1. Para ti, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en donde hay desacuerdo entre dos personas o una situación en la que hay un inconveniente para que estas personas puedan solucionar una situación de la mejor manera, entonces se genera un conflicto entre ellas. ¿Cómo solucionas un conflicto? Creo que la primera vía debería ser el diálogo, revisar qué es el punto de vista de cada una de las personas, pues porque cada persona tiene una forma de pensar diferente y tiene que haber un punto en común o algo que permita que estas personas a través de un diálogo puedan superar sus diferencias, entender que tienen puntos de vista diferentes o actitudes diferentes, pero que tiene que haber respeto por ese punto de vista o esas actitudes que tienen que son diferentes, y en ese orden de ideas pues siempre primero debería haber un diálogo para entender cuál es ese punto de vista que tienen estas personas. ¿Cómo tener en cuenta que alguien está en un conflicto? Yo creo que la forma de darse cuenta que alguien está en un conflicto pues es porque de pronto tiene una actitud agresiva o una actitud intolerante ante ciertas situaciones, y creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona y encaminarla un poco para que pueda tomarse como un alto en el camino, revisar por qué está en esa situación de conflicto y ver qué posibles salidas tiene para solucionar ese conflicto. Y última pregunta, si tu caso del diálogo no funciona, entonces ¿cómo separarías a alguien de ese conflicto? Yo creo que si el diálogo no funciona, buscaría personas expertas que puedan aconsejar o direccionar a esas personas para solucionar ese conflicto. No sé, dependiendo de la naturaleza del conflicto, pues hay entes o personas profesionales que pueden direccionar a estas personas para evitar ese conflicto. No sé, psicólogos, sitios que ha establecido el Estado como casas en donde hay entes de derecho que tratan casos de familia o de otro tipo de situaciones. No sé, buscaría como, o consultores jurídicos, buscaría como un ente o una profesional que pueda ayudar a esa persona para solucionar su conflicto. Gracias.
Estamos con el sujeto 4 y vamos a decirle las 4 preguntas. ¿Qué para ti qué es un conflicto? Para ti qué es un conflicto? Un conflicto es como un problema, por ejemplo, la riña o que peleen de a puños o algo así. ¿Cómo solucionas un conflicto? Yo arreglo un conflicto dialogando. ¿Cómo saber si alguien está en un conflicto? ¿Cómo saber si alguien está en un conflicto? Que te lo diga o que, digamos, tú lo veas. Y última pregunta. Si en tu caso no funciona el dialogar, ¿cómo separas a alguien de un conflicto? Llamando al profesor. Y si no hay profesores, Si no hay profesores, busco a la directora. y si no hay directora, o sea, si están en una calle, en un barrio, en cualquier parte. Los separo y les digo que ya no peleen. Ok, gracias. Estamos con el sujeto 5 para preguntarle las 4 preguntas y ya. ¿Para ti qué es un conflicto? Un conflicto es cuando dos partes no llegan a un acuerdo y genera dificultades para un negocio, para un trabajo, para cualquier cosa. ¿Cómo solucionas un conflicto? Pues lo importante es tratando de llegar a acuerdos, ¿no? Cuando las partes no logran ponerse como en una situación paralela o una situación pareja, es como escuchar las dos partes y tratar de que reconsideren o que sean un poco más abiertos para ceder y lograr como un emparejamiento en la situación, de tal forma que ambas partes queden de acuerdo con lo pactado. ¿Como el diálogo? Sí, claro, dialogando, obviamente. ¿Cómo saber si una persona está en un conflicto? Pues por lo general uno percibe que hay un conflicto cuando hay reacciones diferentes de las personas. O sea, una persona normalmente tiene un comportamiento tranquilo y si empieza a tener un comportamiento más acelerado, quizás agresivo, se ve desesperado, no logra como conseguir lo que quiere, posiblemente eso lo lleve a un conflicto. Y la última, si en tu caso no funciona el dialogar, ¿cómo separarías a alguien de ese conflicto? Bueno, primero es tratar de tranquilizarlos, ¿no? Tratar de tranquilizar a las personas, escucharlos, entender los puntos que están causando esa inconformidad de cada parte. Y vuelvo y te digo, dialogando se pueden mirar varias formas, tratar de mirar varios tipos de soluciones y mirar cuáles son los más convenientes para los dos bandos. Y ya. Gracias.